Estamos de vuelta a las 8:45. Queremos conversar sobre alcaldes que carecen de finiquito y no han podido tomar posesión, alcaldes que careciendo de finiquito sí han tomado posesión, ya han gozado de una gracia de aproximadamente 5 días para presentar ese documento, y alcaldes que, sin haber competido por carecer de finiquito, han logrado hacerse fuertes en su municipalidad, como el caso de Rubelio Recinos, y se resisten a abandonarla, incluso han sido amparados por un juez. Hoy nos acompañan para conversar sobre todos estos temas Anaeli López, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, y Aníbal Samayoa, de la organización Jóvenes por Guatemala. A los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Anaeli, comencemos con usted. Muchos de estos problemas de los finiquitos para tomar posesión, es decir, no deberían haber sido anticipados y deberían haber sido que sin finiquito no se les inscribía como candidatos. Es interesante esa pregunta. Gracias, buenas noches por la oportunidad de aclararlo. Son dos procesos diferentes. Sí. El proceso para participar en la elección, un tema que pues fue discutido en su momento porque en la ley no está la solicitud del finiquito, pero el tribunal tiene la potestad de pedirlo para evitar precisamente estos problemas posteriormente. Nunca se les había pedido para tomar posesión, nunca, aunque la ley lo manda. Era una cosa que se obviaba, lamentablemente. Y entonces ahora se está cumpliendo con la ley, con el ejemplo que dio el Congreso el día anterior. Entonces al día siguiente pues ellos decidieron pedírselos a todos de nuevo, pero lo tienen en su expediente administrativo del Tribunal Supremo Electoral. No pudo correr ningún candidato que no tuviera... Que careciera de finiquito. Eso es lo que le pasó a don Rubelio. Don Rubelio no pudo por carecer de finiquito, correcto. Y entonces, ¿cómo es posible que se esté haciendo fuerte en su municipalidad y que logre un amparo para no entregar el cargo? Que se esté haciendo fuerte, como voy a repetir literalmente lo que dijo, es lamentable, porque es desconocimiento total de la ley y sabe que está cometiendo un delito, ¿verdad? Y el delito que está cometiendo no solamente da lugar a que lo llamen, sino que lo inhabiliten para ejercer un cargo público posteriormente. Pero él ha estado erróneamente creyendo que puede quedarse, lo cual es humanamente imposible. Pero lo triste es que lo haya amparado un juez cuando no había proceso de por medio. Es decir, él no lo inscribieron, no participó, su periodo precluyó, se le dejó terminar sus 4 años. La Constitución dice que los alcaldes duran en el periodo de 4 años. Quiere decir que a los 4 años, un día, él ya está usurpando el función. Poder. Exacto. Pues además de usurpar funciones, está prorrogando el poder, que eso es lo más crítico, ¿verdad? Es una violación constitucional, ¿verdad, abogado? Sí, es una violación constitucional. Sí. Ahora, ¿qué tipo de acciones proceden en este caso cuando alguien extiende su mandato constitucional? Bueno, aquí evidentemente está cayendo en un delito, bueno, en varios delitos podemos mencionar. Eso lo que conlleva es que existan acciones penales, que el Ministerio Público empiece la investigación respectiva. Él carece ya de esa inmunidad que le protegía durante el periodo que él estuvo de alcalde. Ahora, yo creo que sí hay que hacer bien claros en esto, porque él tiene un argumento, me parece, sobre el cielo. Y él dice: yo nunca fui citado, oído, ni vencido en un juicio. Pero creo que desconoce demasiado la ley, porque para comprender cuándo es uno citado, oído, vencido en un juicio. Es cuando uno está señalado de una ilegalidad. Correcto, pero claro, es que hay que tomar en consideración que un juzgado resuelve conforme a derecho. Y en este caso el Tribunal Supremo Electoral va sobre un tema subjetivo del 113 constitucional. Entonces, en ese caso no tiene razón de que un juez entre a conocer con su competencia un asunto subjetivo que es plenamente de derecho. ¿Y qué tendría que ocurrir en derecho ahorita? Que se iniciaran qué acciones y se fuera a decirle a don Rubelio: miren, me hace favor de desalojar la oficina. Bueno, ¿Quién lo tiene que bueno, hacer? no, adelante, magistrada. El interesado, el agraviado, es el alcalde que no puede tomar posesión. Entonces, él es el que tiene que plantear la denuncia ante el Ministerio Público y decir que no lo dejan tomar posesión, que están violando su derecho, y denunciar que esta persona está cayendo en este delito, que es prórroga de las funciones, ¿verdad? Que eso es terrible. El 427 del Código Penal está tipificado, está específicamente dicho que la persona que pretenda prorrogarse en el poder comete este delito, y además de la multa tiene la inhabilitación especial. Entonces, No cárcel. No cárcel. No cárcel. Inhabilitación especial y multa. Pero lo importante en eso es tomar en cuenta que el agraviado principal, si bien es cierto, el que sufre las consecuencias es el Estado, la comunidad,
el agraviado principal es el electo, ¿verdad? Al que le están violando su derecho de tomar posesión. Y el periodo del otro ya terminó. O sea, ya no hay nada que, él no tiene ningún derecho que alegar respecto a la municipalidad, ya. Eso se acabó y eso es lo que tiene que entender, ¿verdad? Y eso solamente el Ministerio Público se lo tiene que hacer saber. Pero ¿verdad? usted nos decía que tampoco tiene ningún argumento como para alegar ex post facto de que no le permitieron correr. Ya no. Correcto. O sea, digamos, ahí la única salida es que él entregue el cargo, que le den la multa correspondiente, el tribunal en el que le ordene que entregue el cargo y lo inhabilite. Correcto. Es que esa sería, digamos, la salida Legal. más evidente y legal. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Y entra a jugar otro factor, un amparo provisional. Y en este caso me entra a mí la duda, realmente, por cómo un juez de Cuilapa, yo entiendo que el amparo se rige bajo un principio de celeridad procesal, por la misma naturaleza del amparo. ¿Cómo se llama el delito cuando un juez resuelve contra derecho? Prevaricato. Prevaricato. Eso sería prevaricato. Correcto, pero miren lo interesante de esta parte, porque si yo me voy para el principio de celeridad, pero comprendo el sistema de justicia, cómo no tiene celeridad, me parece un poco extraño que el mismo día conozcan, resuelvan y notifiquen del amparo, cuando hay más amparos que entraron antes y no han sido notificados tan Claro. siquiera. O sea, ¿es amparo definitivo el que le dieron? No, No, provisional. provisional. Ah, Entonces, ok. digamos que eso él lo está amparando, que legalmente, si se otorga el amparo provisional, él todavía puede, digamos, tener su última escapatoria. Pero en este caso, vamos al principio de legalidad, el principio de resolver conforme a derecho, conforme a la coherencia, la ética, la moral, y ese sistema axiológico que, a mi parecer, el juez que lo dictó no lo comprende. Entonces, en ese Correcto. sentido, lo que ocurre con él es que hay que esperar que se resuelva en alzada el amparo en definitiva y que primero Dios se va a emitir, que no siga en la alcaldía, porque realmente, como bien dijo la magistrada, el primer afectado es quien no está tomando posesión porque tiene legítimo derecho. Tomando en cuenta que él no corrió, la legitimidad le corre a él, a Recinos, porque no está legalmente puesto en la jefatura edil que le facultaría para generar acciones en pro de la municipalidad. Entonces, este caso es, yo creo que una alerta para entender que otra vez hay que hacer un llamado a las reformas de la ley electoral y partidos políticos para generar leyes que de verdad tengan esa fuerza ejecutiva de acción en contra de quien es impune frente a la ley. Creo que hay un tema bien importante. Yo creo que el hecho de que un juez en flagrante ignorancia, lamentablemente, porque se supone que el juez conoce la ley, o con dolo, con todas las... No quiero juzgar más allá de lo que se puede, pero lo que se hizo es terrible. Es decir, sabiendo que el periodo ya terminó, que la norma constitucional dice que son 4 años y que cualquier acto de pretender quedarse constituye delito, y otorgarle el amparo es un acto violatorio, más violatorio por la investidura de juez. Correcto. Pero Anaeli Entonces, se refiere entonces a la necesidad de que el mismo organismo judicial tome cartas respecto de la actuación de este juez. no puede por la independencia judicial. Claro, O sea, pero el organismo judicial bien puede proceder, una supervisión del organismo, por supuesto. bien puede proceder en contra de una resolución notoriamente ilegal. Correcto, y ahí tendrá que venir todo el proceso contra el juez, ¿verdad? Pero para mientras bloqueó la toma de posesión, impidió que se realizara como debe ser el proceso y dio ese periodo de incertidumbre para la población, ¿verdad? ¿Qué ocurre luego con los alcaldes que no han podido tomar posesión o que no han tomado posesión por carecer del finiquito, y aquellos a los que se les concedió ese periodo de gracia para que lo presenten? Si carece de finiquito, es porque en el ínterin de cuando... De la inscripción como candidato. Y ahora sucedió un tema que puede ser, y que creo que así fue, la mayoría de casos sucedieron en el momento de la transición. Los nuevos denunciaron los hechos porque pues el funcionario público, si no denuncia, incurre en ese delito, ¿verdad? Omisión de denuncia. Entonces, si fue así, pues obviamente no van a poder tomar posesión y se da el corrimiento. Toma posesión el siguiente. ¿verdad? Así de simple, porque no tienen finiquito o tienen un problema serio, y si no tienen finiquito, para mientras, provisionalmente, deberá tomar posesión el otro, porque no se puede dejar acéfalo el consejo. Ahora, pero ¿no debería tomar posesión el concejal primero?
Por eso, el concejal primero. corrimiento. Ok, Sí. no es el candidato que viene Correcto. como es el caso, por ejemplo, de los diputados que viene el que sigue Siguiente en el lista. listado. En No. el caso, no, en este se da, es el del consejo que sigue, o sea, Ok. el corrimiento es dentro del consejo electo. Ok. Aníbal, y en el caso del diputado Edgar Zamora, ¿él tiene todavía opciones de pelear por su curul? A ver, solo cabe la posibilidad, habría que conocer más a fondo la acusación que se hace en contra Correcto. del señor Zamora, solo cabe la posibilidad también de que se planteen acusaciones espurias justamente para buscar inhabilitar a una persona que ha ganado un cargo de elección popular. ¿Qué opciones tiene alguien como él para pelear por su caso? Legalmente puede tener varias opciones, digamos. La primera que podría recurrir, diría yo, que sería un amparo, y se va amparo tras amparo, que es lo que lastimosamente ocurre en nuestro sistema. Sin embargo, creo que aquí viene un elemento sumamente importante que podría impedir que tomara la posición, y es la presión ciudadana que se podría hacer, porque en este caso es una salida más para la ciudadanía que opciones para el diputado, ¿ya? A ver, explíqueme. Bueno, lo que yo quiero mencionar aquí es que aunque él tenga opciones legales, y obviamente no estamos diciendo que la ciudadanía va a vulnerar las resoluciones que se tengan, si en este caso, obviamente, si se dice, mire, usted va a seguir con su curul, entonces la ciudadanía lo que tiene que hacer es una fiscalización más a fondo para comprender esa acusación que se está haciendo, buscar los hechos reales y entonces no iniciar un proceso como el que se hizo anteriormente, que solo fue desacreditar el curul al diputado antes de tomar el 14 a las 14 su posesión, sino ahora viene un proceso de votar una inmunidad que tiene el diputado y se va sobre eso. Pero creo que sí, la ciudadanía tiene que actuar en base a hechos sólidos que podrían de algún momento, sea pronto o en el futuro, votar ese tipo de diputados si en realidad las acusaciones que se hacen son de índole verídica, porque no podemos también acusar bajo cosas que parecieran ser o escuché que, Sí. ¿verdad? Ahora, magistrada, a mí me plantea un problema entender esta situación del diputado Zamora. Porque por una parte, digamos, el Tribunal Supremo Electoral les da las credenciales que los acredita como diputados. Correcto. Y a partir de ese momento tienen inmunidad. Correcto. Pero luego llegan al Congreso, califican las credenciales, no le dan posesión. ¿Sigue teniendo inmunidad ese diputado? La inmunidad que le otorga el haber sido electo. Ajá. Él tiene esa inmunidad, aunque no ha tomado posesión, Sí. él tiene la inmunidad que le otorga el haber sido electo. Ahora, él tiene un juicio previo. ¿Procedería entonces plantear un antejuicio con los mismos cargos del juicio? ¿O sigue el proceso como juicio ordinario a pesar de que tiene inmunidad? O sea, digamos, para mí es incomprensible. Él tiene si es que se puede decir de una y otra inmunidad, ¿verdad? Ajá. Él tiene la inmunidad que le otorga. Ser electo. Pensemos, él tenía inmunidad desde que era candidato. Ujú. Tenía su credencial de Sí. que era candidato y tenía inmunidad. Posteriormente resultó electo. Tiene su credencial de que resultó electo y tiene inmunidad. Ahora llegó el momento de tomar posesión. Entonces, él no le dan posesión. Iba a tener la credencial de ser diputado y ahora goza de la inmunidad de ser diputado, ¿verdad? Pero no le dieron posesión. Le cuento... O sea, la pierde. Es que yo diría que no, No. porque él es electo legítimamente Ok. y ese es un derecho que hasta que no haya una razón de peso, que ya el Congreso diga no por cualquier razón, pero la bola, si así lo queremos, Ajá. se encuentra en la cancha del Congreso en este Ok. momento. La función del tribunal fue decretar quiénes eran los ¿Quién había electos sido electo? y entregarle su credencial. Ahí termina la jurisdicción del tribunal. Ajá. No obstante, el Congreso hizo un cuestionamiento al Tribunal Supremo Electoral, pidió opinión y el tribunal está por contestar. Entonces, Vamos a ver esperemos, de qué sí. esperemos que conteste. Aníbal, pero en concreto, ¿no puede existir una vejación a la hora de exigirle el finiquito para tomar posesión? ¿No puede existir una vejación para la persona que ya resultó electa? Bueno, efectivamente sí, se le causan pues daños porque podemos decir que fue electo, digamos, bajo la elección popular, bajo esa voluntad popular legítima que el Tribunal Supremo Electoral caracteriza. Pero sin embargo, en este caso, si no llena los requisitos, no sería ni el primer caso ni el último en que se les adjudicaría una cuestión por temas precisamente, y volviendo al artículo 113 constitucional, y aquí quiero hacer un llamado muy importante, hay que hacer una evaluación al registrador de ciudadanos, porque
habla de independencia, pero me parece que el primer filtro no funciona, porque hoy estamos viendo, no solo con el tema de los diputados, sino también con los alcaldes, estamos viendo las aberraciones de violación a ley, que me parece muy escueta la explicación del Contralor General de Cuentas en decir, mire, solo levantamos un acta para indicar que él no quiso salir de ahí o que no pusieron tomar posesión. A mí me parece un trámite administrativo que no tiene ni forma ni fondo, que no tiene ni fuerza ejecutiva para decir, esto hay que hacerlo, hay que despojarlo, por así decirlo, digamos, de su candidatura a edil y poner a quien en derecho corresponde. O sea, la ley no tiene esa fuerza y mucho menos, y por eso creo que abusa el registrador de ciudadanos en ese sentido. Yo creo que a partir del 2015 Guatemala ha sido el país de las primeras veces, ¿no? Correcto. Es la primera vez que se procesa un presidente, es la primera vez que renuncia un presidente, es la primera vez que se procesa una vicepresidenta y se entablan todos esos juicios contra diputados y es la primera vez que por primera vez se habla de la falta de idoneidad, ¿no? Correcto, es la primera vez que entonces obviamente el Tribunal Supremo Electoral tendrá que asumir una actitud mucho más rígida, mucho más exigente para la calificación de los requisitos de cada candidato, ¿no? Señores, pero para todas las primeras veces que mencionó Gustavo, lo que volvió a ocurrir, como ocurre en cada legislatura, es que al día siguiente de llegar al Congreso los diputados deciden que no les gusta el partido por el cual fueron nominados y resultaron electos y se pasan a otro. Correcto. Es que lamentablemente ese abuso del transfugismo va a existir y esa comprensión de que se viola la voluntad popular cuando ellos se cambian de partido, no la van a entender. O sea, es una miopía convenencial que no van a tratarse, no la van ni con lente de contacto ni con cirugía. Ellos van a pretender ser ciegos Haber para sido eso. electos de manera personal. ¿Qué piensa a nivel de esto? Sinceramente, el transfugismo es una grosería si la vemos como se utiliza en Guatemala. Y yo creo que hay que respetar, y vuelvo al tema de la voluntad popular. Si yo fui electo por un partido, debo por lo menos no tener el descaro ni de pasar 24 horas, ya todo el Congreso me cambió la cara y la lectura es diferente de lo que yo realizo. En ese sentido, sí, por eso reitero, el aplauso al Tribunal Supremo Electoral por haber hecho lo que nunca se había hecho, pero el segundo, decir a registradores ciudadanos, hay que hacer lo que tampoco se ha hecho. Porque en este caso no ha evaluado, no ha sido objetivo una evaluación, entonces tenemos el montón de tránsfugas en el Congreso que solo violan la ley a nuestra cara y al fin y al cabo, como bien sabemos, van bajo intereses, leyes sectoriales, leyes específicas o más bien individualizadas, que al fin y al cabo la gente no la va a entender, no le produce nada y tenemos el atascal de leyes que no se pueden ni aplicar y que en este caso no tienen ni siquiera fuerza legal para ellos ponerles ahora, en la agenda del actual presidente del Congreso y de la actual Junta Directiva está la aprobación de cambios a la ley orgánica del Congreso, ¿verdad? En cuenta para tratar de combatir el transfugismo. Sí, desde la perspectiva de ustedes dos, ¿qué es lo que se debería prohibir o qué es lo que se debería pedir? Magistrada. Nosotros propusimos, y recuerdo que sí estuve en la mesa de discusiones cuando la reforma a la ley electoral, sí estuve en la mesa de discusiones que la curul pertenezca al partido y no a la persona. Sí. Y de hecho, cuando los elegimos por partido, no por persona. ¿Se aprobó eso dentro de la ley? No se aprobó. No, hubo oposición por el artículo 50 de la ley orgánica del Congreso, que no estoy segura si es 50 o 51, pero el artículo dice que para un diputado cambiarse de partido, lo único que tiene que hacer es informar a la Junta Directiva. Sin excusa. Pero digamos, ahorita estamos en una coyuntura entonces propicia para que luego de que en algún momento regrese la aprobación de el juicio de la Corte de Constitucionalidad sobre la ley, se hagan las reformas de curul y simultáneamente se trabaje la ley de régimen interior, ese problema, ¿verdad, abogado? Sí, es que en realidad hay muchas cosas de fondo que deberían tratarse. Digamos, el tema principal es el transfugismo, creo que es lo que más está molestando a la ciudadanía. Yo creo que con toda razón, porque estamos viendo una cúpula de intereses sectoriales, y entonces cuesta leer el Congreso, porque estamos viendo bancadas, digamos, muy débiles, bancadas muy fuertes, y yo no podría decir cuál de esas pequeñas es el satélite de cuál es la fuerte. ¿Ya? Entonces, el transfugismo lo que me provoca es que yo no, como ciudadano, me cuesta dar esa lectura, ellos sí entienden esa lectura y entonces empiezan a aprobar, digamos, leyes, temas de presupuesto, que es muy difícil, digamos, frenar en un momento inmediato. O sea, somos reactivos y no podemos ser preventivos. Entonces, la ley está hecha para que sea protectora al propio diputado, dada por el propio diputado,
¿verdad? Claro. Que es lo más lógico dentro de su razonamiento. Entonces, lo que hace es que tengamos ciudadanías muy reactivas y muy fragmentadas en ese mismo caso. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Magistrada, Ahí abogado, estamos, a la orden. gracias a los dos. Y vamos rápidamente con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto de esta conversación. Juan Luis, así es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre los alcaldes que sin tener un finiquito asumieron su cargo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Vamos a comenzar con los comentarios. Augusto Figueroa nos dice, ¿qué pasa con los que tienen juicio pendiente y arresto domiciliar? También Oscar Godoy. A estas personas hay que enseñarles el orden y nosotros debemos exigir que así sea. Neto también nos dice, diálogo no solo se debe trasladar el mensaje que la ciudadanía quiere dar, no más pactos abusivos que depredan lo nacional. Y también Diego Polanco, espero que en 4 años el debate sea alcalde sin licenciatura ni educación universitaria. Estos son los comentarios con los que contamos hasta el momento. Le recordamos sintonizar a las 10 p.m. ya que nuestros expertos continuarán hablando del tema. Mientras tanto, vamos a deportes.